Hoy voy a empezar a leer la biografía de Florence Nightingale, la primera enfermera de la historia. Y empiezo con esta biografía en honor a una amiga muy querida, Mari Carmen Granados, que ayer la vi y me dio mucho gusto verla. Le platiqué del proyecto, le platiqué que una de las biografías que iba a leer era le dije yo, de la enfermera, la primera enfermera del mundo, y ella me mencionó, de Florence Nightingale, yo la admiro profundamente. Y entonces, bueno, Mari Carmen, en tu honor, arranco esta nueva sección de letras chiquitas con Florence Nightingale. Veo que se están conectando y me da mucha alegría verlos. Empezamos. Florence Nightingale, la primera enfermera de la historia. Estoy segura de que cuando te pones malito y tienes que quedarte en casa haciendo reposo, tu padre o tu madre te cuidan como si fueran unos enfermeros de los de verdad. Y es una suerte porque todos necesitamos que nos atiendan y nos mimen cuando nos sentimos mal. Yo me llamo Florence Nightingale y viví en una época en la que los hospitales eran espacios sucios y abarrotados de gente enferma en los que trabajaban personas que no sabían casi nada de medicina ni de cómo tratar a un paciente. Dediqué mi vida a cambiar esta situación y conseguí que esos lugares fueran más seguros y agradables. Con mi esfuerzo, mis conocimientos y mi capacidad de observación, ayudé a que muchísimas personas enfermas de todo el mundo se sintieran mejor. Y es por eso que aún soy la enfermera más famosa del mundo. Si quieres saber cómo lo hice, quédate, yo te platico. Esta es mi historia. Nací el 12 de mayo de 1820 en Florencia. Aunque mis padres no eran italianos, sino ingleses, ellos llevaban 2 años viajando por el mundo y viendo que yo estaba a punto de llegar, decidieron quedarse unos días en esa maravillosa ciudad de Italia para que yo naciera allí. Les gustaba tanto que incluso decidieron ponerme su nombre. Querido, ¿cómo le llamaremos a esta bebita tan hermosa? Hmm, Le pondremos Florence, en honor a la ciudad en la que ha nacido. ¿Qué te parece, querida? Me parece una excelente idea. Estoy segura de que ese nombre le traerá muy buena suerte. Sí, un nombre tan bonito le inspirará para hacer grandes aportaciones al mundo. Sin embargo, en Florencia apenas viví unos días, porque pronto volvimos al sur de Inglaterra, de donde era mi familia, y nos instalamos en nuestra acogedora casa de Hampshire. Quizás no lo sepas, pero en inglés mi apellido, Nightingale, significa ruiseñor. Y de hecho viví una infancia tan feliz y tan alegre como el canto de ese pájaro. La mayor parte del tiempo la pasaba estudiando matemáticas, una de mis pasiones, y jugando con mi hermana Parthenope, que se llamaba así porque había nacido en Parthenopolis. Es un asentamiento griego cerca de Nápoles. A las dos nos gustaba mucho salir a la campiña a correr, a saltar, a jugar con nuestras muñecas, aunque las dos éramos muy diferentes y jugábamos de maneras muy distintas. Pero Flo, ¿qué haces? Me preguntaba. ¿Que no lo ves? Esta muñeca tiene una pierna rota, tenemos que curarla. ¿Cómo? ¿Poniéndole una venda? No, la podríamos tirar. Tenemos muchísimas muñecas, Florence. ¿Qué dices? No. Pásame ese trapo de ahí. Está enferma, no muerta. Anda, necesitamos que alguien la cuide. Ay, Florence, tú estás un poco loca. Bueno, ten, toma este trapo para que la cuides.
Mientras mi hermana vestía y peinaba a las muñecas de nuestro rincón de juegos, yo me dedicaba a curar a las que les faltaba una pierna o un brazo o se habían quedado sin nariz. Pronto descubrí que mis muñecas no eran las únicas que sufrían. Me di cuenta de ello un día que fui a Londres a visitar a unos tíos. La capital inglesa me pareció un sitio fascinante, con tantos museos, con tiendas, calles repletas de gente. En cuanto vi el barco que navegaba por el Támesis, el río que cruza la ciudad, le pedí a mis tíos poder viajar en él. Aquel trayecto en barco cambió completamente mi vida. Tío, ¿qué son esas casas? Son chozas, Flo, pero se ven muy frágiles y están pequeñísimas. Ah, bueno, algunas familias son pobres y no les queda más remedio que vivir ahí porque no tienen dinero y tampoco hay nadie que se ocupe de ayudarles. Las chozas a la orilla del Támesis se quedaron grabadas en mi memoria para siempre. Entendí que mientras yo vivía en una casa muy bonita y muy espaciosa, con muchos lujos, otras personas debían conformarse con un espacio húmedo y diminuto. ¿Qué podía hacer yo frente a esa injusticia? De regreso a Hampshire, le conté a mi madre todo lo que había visto en Londres. Al verme tan interesada en ayudar a los más necesitados, empezó a llevarnos a mi hermana Parthenope y a mí a reuniones de beneficencia. En ellas, la gente que tenía dinero donaba algunas monedas, comida, ropa. Todo era para los pobres, para que pudieran vivir un poco mejor. Aquello a mí me pareció una idea fantástica. Sin embargo, era muy duro ver sufrir a tantos niños y tan pequeños. Pero mi deseo de ayudarles era mucho más fuerte y por eso prefería yo ir a verlos que jugar con mis muñecas. Hijas, hoy visitaremos al señor Brown. Le cuesta mucho caminar y su esposa tiene que arreglársela sola con la granja y los niños. Vamos, niñas. Ay, no, mamá, yo no quiero ir. A mí no me gusta ese lugar, decía Parthenope. Parthenope, sé razonable, hija. Anda, Flo, ayúdame a convencer a tu hermana. Parthenope, es lo mínimo que podemos hacer por ellos, hermana. Están viviendo en la miseria y están pasando hambre. ¿No te parece que las muñecas pueden esperar un rato más? Anda, prepárate para irnos. A mí la enfermedad y el sufrimiento no me daban miedo. Al contrario, en vez de pasar el tiempo con mis amigos, yo me dedicaba a prestar ayuda a quienes lo necesitaban. Así que comencé a frecuentar los hospitales públicos y al hacerlo me di cuenta de lo mal que funcionaban. En aquella época había muchísima suciedad en la mayoría de los hospitales y los cuidadores no le daban ninguna importancia a la higiene. Ni siquiera se lavaban las manos antes de curar una herida. Y eso era muy, muy peligroso porque las heridas pueden infectarse y pueden dar lugar a nuevas enfermedades y contagiar al resto de los pacientes. ¿Acaso no tenemos gasas limpias para desinfectar esta herida? Está supurando, decía yo. Me temo que no, señorita Florence. Tendrá que esperar a que laven las usadas. Aquella situación me desesperaba. Por suerte me enteré de que en Alemania había un hospital mucho más moderno donde sabían cómo cuidar y cómo limpiar a los pacientes. Así que hice las maletas y me fui para allá.
En el hospital alemán aprendí muchísimas cosas. El director había reunido libros, dibujos y utensilios de hospitales de todo el mundo. Con ellos nos enseñaba cada mañana cómo era el cuerpo humano y cómo podíamos hacer bien nuestro trabajo. Me quedé allí durante 4 meses, en los que aprendí todo lo que necesitaba para llegar a ser una buena enfermera. Ay, aquí los enfermos sí están bien cuidados, doctor. Quiero aprenderlo todo, le decía yo. Muy bien, sígame entonces. Dado su entusiasmo, en breve podré llevarla al quirófano, señorita Nightingale. ¡Ah! Estoy lista. Me convertí en una auxiliar de médico profesional y aprendí tantas cosas que decidí ponerlas por escrito en unas memorias para que otras personas pudieran aprender de mi experiencia. Aquel sería el primero de varios libros de enfermería que yo publicaría a lo largo de mi vida, aunque lo mejor de todo ocurrió unos años después, cuando regresé a Inglaterra. En Londres había un hospital que era solamente para mujeres y para que en aquel momento se buscaba un director o directora. A mí lo que más me gustaba era estar con los pacientes, atenderlos, curarlos, platicar con ellos. Aunque con mi experiencia en Alemania también había aprendido bastante a organizar los turnos de los médicos y también aprendí que el personal asistente tenía que tener orden. Así que cuando me propusieron el cargo de directora de ese hospital, yo acepté de inmediato. Flo, necesitamos a alguien como tú para dirigir el hospital. ¿Quieres hacerlo? Claro que quiero hacerlo, por supuesto. Pues hay mucho que hacer. Ahora mismo todo está un poco caótico aquí en este hospital. No se preocupen, ya veremos cómo nos las organizamos todo esto. Yo me sentía joven, fuerte, muy valiente. Y cuanto más difíciles eran los retos a los que yo me enfrentaba, a mí más me gustaban. En el hospital para mujeres me dediqué a formar profesionalmente a todas las ayudantes de los médicos para que se convirtieran en enfermeras profesionales y responsables también. Sin embargo, no me pude quedar mucho tiempo allí. En 1853 estalló la Guerra de Crimea, en la que se enfrentaban rusos por un lado contra ingleses, franceses, italianos y turcos por otro lado. Crimea es una península del sur de Ucrania, muy lejos de Inglaterra, pero a través de los periódicos nos llegaban horribles noticias acerca de lo que estaba ocurriendo allí. Decidí hablar del tema con el ministro de Defensa inglés, que era un viejo amigo mío. Tenemos que hacer algo. Nuestros soldados están muriendo en los hospitales y yo creo que no es por las heridas, sino por la falta de higiene. Bueno, ¿y qué tienes en mente, Flo? No, me gustaría recaudar dinero, comprar material, trasladarme allí con un grupo de enfermeras para poder atenderlos en condiciones correctas. Florence, es muy peligroso, pero si te ves capaz de hacerlo, voy a hacer todo lo posible para ayudarte. Gracias. Cargada de gasas, de medicinas, de ropa, de alimentos, me embarqué hacia Crimea con algunas de las enfermeras de mi hospital. Cuando llegué al hospital militar inglés de Scutari, en Turquía, me encontré con una situación desastrosa. Había lodo en las camillas, suciedad por todas partes.
Faltaban camas y algunos enfermos estaban tirados en el suelo, todavía con los uniformes de soldado manchados de sangre entre ratas y cucarachas. ¡Ayuda, Flo! ¡Una rata! Vamos, vamos, chicas, levántense las mangas y empecemos cuanto antes. Esta gente nos necesita. Vamos. ¿Y por dónde empezamos, Flo? Comencemos por limpiar todo esto y hacer que el hospital sea más acogedor. Necesitamos aire fresco, necesitamos agua, luz. En pocos meses cambié el hospital de arriba a abajo y conseguí ropa limpia y comida decente para los enfermos. Fue muy duro, sí, pero valió la pena porque dio su fruto. Conseguí que los heridos se recuperaran con mayor facilidad. Durante este tiempo tomé muchas notas sobre la evolución de los enfermeros y comprobé que con un entorno limpio se curaban más rápidamente. Aquello era un auténtico hallazgo. La situación en Crimea era muy dura y a veces nos desesperábamos mucho, pero yo siempre tenía una sonrisa para transmitir ánimo y esperanza a los soldados enfermos. Por las noches yo solía pasearme por los pasillos para verlos y hablar un poco con ellos. A veces les escribía las cartas que querían enviar ellos a sus familiares, o les ayudaba a abrir o a enviar paquetes. Les leía libros, les contaba historias, y siempre lo hacía acompañada de mi lámpara de petróleo. Buenas noches, Florence. Entre tanto dolor, tu luz siempre nos reconforta, me decían mis pacientes. A mí me hace muy feliz servirles, les respondía yo. Y fue así como empezaron a llamarme la Dama de la Lámpara. El mote se extendió de pasillo en pasillo y llegó hasta Londres, donde los periódicos más importantes de aquel momento empezaron a hablar de mí. Cuando acabó la guerra, volví a Inglaterra, donde fui acogida como una verdadera heroína. Para darme las gracias se organizaron grandes fiestas y se hizo una colecta especial con la que después yo fundé la Nightingale Training School, la primera escuela de enfermería profesional del mundo. Lo mejor de todo es que inspiré a otras personas, como a Henry Dupont, este chico suizo que en 1872 fundó la Cruz Roja. Es la organización humanitaria más grande del mundo. Flo, ¿has oído lo que han dicho Dupont de ti? No. ¿Qué dijo? Pues según él, sin tu labor no habría tenido la idea para crear la Cruz Roja. Ah. Los últimos años de mi vida trabajé para que los ciudadanos más pobres de Londres también tuvieran acceso a hospitales y a los cuidados de enfermeros profesionales. Escribí varios libros y artículos en los que hablaba de la importancia de la enfermería y de la higiene. Pues bien, yo me llamo Florence Nightingale y esta fue mi historia. Gracias a mi tenacidad y a mi valentía, salvé miles de vidas y conseguí que la enfermería se convirtiera en una profesión muy respetada. Dediqué toda mi vida a cuidar de la gente más desamparada. Para mí no hay nada más valioso que la sonrisa de un paciente cuando te agradece que le has curado o que te dice que has conseguido calmar su dolor. Mi forma de tratar y de cuidar a los enfermos me llevó a convertirme en la primera enfermera profesional de la historia. Y por ese motivo, el día de mi cumpleaños, el 12 de mayo, se celebra el Día Internacional de la Enfermería
en todos los rincones del mundo. Y aquí termina la historia de Florence Nightingale, la primera enfermera de la historia. Hola, soy Beatriz Siller, una enamorada de los libros, y me encanta leerte en voz alta. En el Rincón de Beatriz puedes encontrar la lectura de libros, resúmenes de los que están en tendencia y cápsulas de desarrollo personal, de inspiración y curiosidades. No olvides suscribirte, así te enteras cada vez que hay un nuevo video.